guerrero del caos, ¿no? Que venía en la caja de HeroQuest. Esto es para la gente de mi generación, que bueno, sacaron el 25 aniversario, que ha sido un desastre, pero bueno, historia del abuelo Cebolleta. Entonces, sobre todo lo saco porque es una práctica que he hecho, una aplicación con el móvil por temas de escaneo, o sea, es escaneo de la pieza original. Y la verdad es que ha quedado bastante curioso y yo creo que haré un vídeo sobre el proceso porque la verdad el resultado ha quedado muchísimo mejor de lo que yo pensaba. Ha habido un problema con el tema de la peana porque el contacto con la base ahí ha fallado, que bueno, quizás no ha fallado la aplicación, he fallado yo, todo es posible. Bien, pero centrándonos en la cuestión. ¿Cómo podemos, como veis, esta es una malla triangulada, es decir, no es la típica malla de quads, pero bueno, para la cuestión nos va a servir igual. ¿Cómo podemos, por ejemplo, aumentar la resolución en el hacha, disminuirla en el resto de la figura? Es decir, ¿cómo podemos jugar por partes sin necesidad de hacer dynamesh a todo, de ir cambiando por uno por otro lado y además que la dynamesh siempre va a más? Es decir, no podríamos reducir manteniendo el detalle. Pues para eso existe la maravillosa herramienta de Sculptris. Sculptris es una herramienta muy potente que básicamente es una variación a todos nuestros pinceles donde además de ejercer la función del pincel como sería estándar, lo que ejerce es una variación entre decimar y tesimar. Ya digo que ahora no me interesa tanto explicar esta herramienta, Sculptris, eso ya lo haré en un vídeo posterior, sino que entendáis que esta pieza lo que hace es, dependiendo del tamaño de la brocha, va a aumentar la geometría, como veis, fijaos, aumenta en base triangular también, no son quads, a la vez que está trabajando sobre la pieza, ¿entendéis? Pero fijaos, de 89.000 vamos pasando y va aumentando la resolución y por lo tanto la carga poligonal de la pieza. Bien, esto dependerá, por un lado, del tamaño de la brocha, es decir, a un mayor tamaño esos triángulos serán menores, ¿entendéis? Esto lo estoy haciendo muy a saco. Y a la vez también de una opción que aparece en Stroke, que es el ratio de subdivisión. Es decir, con un ratio de subdivisión mayor, digamos que 25 es el máximo, fijaos que volvemos a esa brocha pequeñita que teníamos al principio, y cuando la aplicamos, fijaos, nos va a reducir. Y ese es el juego que vamos a tener. Es decir, si vais solo con brochas, es muy difícil conseguir esos efectos de reducción. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar, por un lado, con el tamaño de brocha y por otro lado, con el tamaño de la subdivisión. Por lo tanto, si por ejemplo, aquí quisiéramos aumentar la resolución sin cambiar la geometría de nuestra pieza, simplemente iríamos a intensidad 0 con el pincel de estándar, iríamos a un tamaño más o menos decente que nos permita el trabajar sin afectar, aunque no queramos, al hacer un cambio de geometría, vamos también a cambiar en el momento en que cojamos filos, cambios de dirección de plano, etc. Y simplemente pinchamos y como veis podemos reducir muy rápidamente la resolución de parte de la malla. Fijaos también que si vamos aquí, ese efecto no es porque el pincel esté trabajando, está en intensidad 0, sino porque estamos afectando al borde, a la geometría y por lo tanto está perdiendo puntos sobre los cuales trabajar. Entonces, vamos a volver y por un lado vamos a ir, lo que comentaba, vamos a aumentar la geometría, intensidad 0, entonces iríamos a un pincel pequeño e iríamos en stroke a una ratio de subdivisión menor y como veis podemos aumentar la resolución hasta el infinito. O sea, esto sería una resolución brutal. Aquí sí que podríamos grabar, trabajar. Es decir, aquí lo que se trata es, porque sí que podríamos directamente trabajar con el pincel, sino que aquí ya tendríamos una malla lo suficientemente densa como para imprimir, grabar cualquier logo, cualquier máscara que nosotros quisiéramos y directamente extruir para crear esa forma. ¿Entendéis? Y ya veo que no está cambiando la geometría, se sigue manteniendo plana. Por otro lado, si quisiéramos reducir la geometría de ese puño, iríamos al contrario, a un tamaño de brocha bastante más grande. Primero vamos a probar, porque ya digo, hay aquí un poquito de juego de prueba y error. Por ejemplo, aquí, como veis, seguiríamos aumentando geometría porque tenemos un ratio de subdivisión muy bajo. Vamos a llevarlo un poco más alto y vamos probando. Como veis, aquí empezaríamos ya a reducir geometría muy rápido. Recordad que aquí ese cambio de geometría
nos va a poder afectar a la forma, porque estamos reduciendo la carga poligonal. Entonces hay que jugar con cuidado entre los valores de tamaño de brocha y por otro lado el ratio de subdivisión. Con esto podríamos ir incluso en plan ya muy salvaje, no sé qué va a pasar, pero vamos a probar. Podríamos incluso pinchar, arrastramos y vamos a ver. Fijaos, directamente reducimos geometría en casi toda la pieza. Es decir, esto podríamos ir trabajando uno, otro lado y poco a poco reducir rapidísimamente el ratio de partes de la pieza, porque esto es lo que interesa. Si, por ejemplo, quisiéramos, vamos a decir, vamos a ver, y queremos reducir solo de las piernas, enmascaramos y tam, 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 tam. Ya digo que cuidado porque el reducir tanto va a llevar a temas de tensión, pero entendéis el concepto, ¿no? De que a través de ese juego de Sculptris de decimar y tesimar, podemos ir a aumentos de resolución exageradísimos para grabar o disminuir la resolución de la pieza para conseguir que ésta pese bastante menos de lo que... porque siempre al final estamos trabajando con piezas de muchas veces millones de polígonos, así podemos reducir rápidamente partes de la pieza sin necesidad de estar partiendo por subtools, etc. Y ya veis que de una forma muy rápida. Por supuesto, cuidado, estamos bajando la resolución y por lo tanto también va a bajar el detalle de la pieza. Bien, esto simplemente era un vídeo para volver de Semana Santa, que la verdad es que me ha sentado de maravilla. Ya digo que quiero hacer ese vídeo sobre el escaneo y quiero hacer otro vídeo en el que ya nos metamos más de forma más potente con el tema de Sculptris, pero al final esto, pues truquillos, rápidamente así que podáis para solucionar ciertas cuestiones porque siempre surgen, ¿no? De forma invariable cuando estamos trabajando con el 3D. Así que muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.